¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video para ponerme al día con algún pedido de algún amigo. Dado que, bueno, esta unidad que están viendo, francesa, pulsiana, de 12 pulgadas, cromada, de muy antigua data conmigo. Recordarán cuando contaba mis épocas en el industrial, allá principios muy al comienzo de la década del 90. Bueno, en Morón, en la calle Sarmiento, que en aquel momento, para los que conocen Morón, era todo distinto. Estaban las paradas de los colectivos, la gente orinando en un paredón que había ahí. Antes se usaba eso de orinar en la estación. De vez en cuando recuerdo que pasaba un hombre, calculo un cuidador, echando a Carolina. Era normal orinar en la estación. Bueno, en este caso orinaban ahí en el paredón de la, de la terminal de colectivos, se llamaba. Pero del otro lado de la barrera está todavía, obviamente, la calle Sarmiento, donde era peatonal y ponían mesas y mesas, caballetes y tablas de herramientas, montañas. Entonces, bueno, había que saber elegir la mejor unidad. Esta es una unidad de 12 pulgadas, bueno, de espectacular calidad. No tiene juego, no tiene juego. Invito al que quiera a venir a revisarla. Carece de juego, no lo tiene. No lo tiene. Se puede trabajar muy bien. O sea, es muy cómoda. Bueno, esa es la historia de la herramienta. Muchos dudan de la marca. La marca es Durol, pero con una sola L. Germán Ignacio Durol, bueno, decidió importar un lote de herramientas chinas, pico del oro, bueno, surtido, determinado elenco de herramientas. Como pueden ver, la procedencia es china. Pero bueno, mediante un juego de palabras, el tipo aparentemente tiene estudio en marketing. Entonces ellos le llaman procedencia. Al que le preguntan, ¿dónde fue fabricada la herramienta? No, es de procedencia alemana, le dicen, como diciendo, bueno, nada, con esto te cierro la boca. Porque Germán Ignacio, Germán Ignacio Durol, tiene conocimientos de marketing. Bueno, es un tipo que vende, por ejemplo, semillas de alambre de púas y ese tipo de cosas. Y busca gente afín que le promocione sus herramientas. O sea, entre bueyes no hay cornada, fue la frase que le dijo. Pero bueno, quería aclarar eso porque fue el bonus track de un 3 en la misma, quedando por ahí afuera. Pero bueno, de la marca Durol, Germán Ignacio, de ahí viene el Germany, guiño guiño, que todos confunden con fabricación alemana. No. La fabricación, ahí claramente lo dice, Made in China, Durol. Durol es el apellido, o sea que sería Germán Ignacio Durol. 300 milímetros de fabricación china. Ustedes vieron que yo el inglés no lo manejo para nada, pero quería que noten cómo es el tema de las herramientas Durol. Durol con una L. Germán Ignacio no es un tipo muy decente, se lo vinculó a la venta de autopartes, o sea, Durol con una L, ¿no? La venta de autopartes, bueno, compró un lote de herramientas chinas y le grabó su nombre con un punto medio imperceptible, entonces queda Germany. Gente, digamos, con sus mismos quilates morales, les dice, y bueno, y cuando te preguntan, decir que es procedencia Germany. Pero vos y yo sabemos, guiño, guiño. Bueno, déjame ver qué puedo hacer. Entonces, ahí se suscitan los temas. Durol.
una herramienta que si bien es buena, es china. Saludos, gente.